Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. En esta ocasión me acompaña Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, Francisco. Me alegro, me alegro. Bueno, en esta oportunidad les vamos a presentar el trabajo que presentamos en las 14 jornadas del Departamento de Historia que organiza nuestro Centro de Estudios Históricos y que se denomina La producción de imágenes audiovisuales en el campo profesional de la historia. Bueno, en este abordaje introductorio procuramos en primer lugar tratar cómo los historiadores pueden producir imágenes audiovisuales sobre sus trabajos e intenta descifrar las partes junto a las conexiones que la componen para concretarla, Francisco. Esto explica lo que vamos a abordar en el desarrollo de este trabajo y su enfoque, es lo que se denomina la forma en que se hace. Primeramente debemos decir que esto significa entender qué conexiones entre el lenguaje de nuestra disciplina se materializa con el lenguaje audiovisual y se plasma al intentar comunicar. En este caso particular, dar a conocer las distintas etapas en las que se encuentran sus producciones científicas. Plantear otras formas y escenarios, Francisco, es también un elemento relevante a tener en cuenta. Un aspecto a observar, en segundo lugar, fue el impacto de la pandemia de COVID en los procesos de enseñanza-aprendizaje que dejaron muchas lecciones en el campo audiovisual. La primera consecuencia fue el fin del paradigma de educación presencial que observó con interés los procesos de educación a distancia y el naciente espacio de lo virtual digital. La producción de material didáctico digital o MDD contenía en muchas ocasiones producción audiovisual. En este punto el impacto fue más significativo. Miles de horas de clase y de video ocuparon esa centralidad. Si bien estaba pensada en una comunicación en procesos, ese impacto es innegable. En segundo lugar, debemos también señalar sobre la conexión entre tecnología y procesos de aprendizaje. Este fue otro aspecto que hemos recuperado introductoriamente para poner en consideración con respecto al uso de la tecnología. Los especialistas han trabajado sobre el impacto de la tecnología en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese uso requiere de un conocimiento complejo y contextualizado que se denomina conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar o TPAC. La adquisición de ese conocimiento tecnológico es multifacética, compleja y debe ser conceptualizada. Es importante tener en cuenta tres esferas: la disciplinar, la pedagógica y la tecnológica, y observar las intersecciones que se producen entre ellas. El impacto de las tecnologías digitales en el oficio de investigar, como el de educar y el de enseñar, hace que debamos estar pendientes de sus innovaciones. Sin embargo, esta relación entre la tecnología y el lenguaje audiovisual fue traumática, al no poseer, durante la formación de grado, una educación específica respecto al tema. Entonces, ¿qué se debe observar para producir imágenes audiovisuales? En este punto señalamos la innegable importancia que tiene la tecnología en el mundo audiovisual y qué conocimientos se deben tener para poder dominarla. El lenguaje audiovisual se plasma principalmente a través de un dispositivo denominado cámara. Como hemos señalado en el trabajo, hay múltiples opciones. Las más comunes son las que poseen las laptops, tablets y los teléfonos celulares. Con las PC debemos conectar un periférico que nos permita captar imágenes. Un nivel más arriba se encuentran las cámaras fotográficas con o sin espejo, o las de entrada profesional, que son cámaras pensadas específicamente para el mundo audiovisual. Debemos dominar ese dispositivo y tener en cuenta los siguientes elementos: el lente, el sensor, el procesador. Este conjunto es el que más innovaciones recibe de los distintos fabricantes y su evolución no encuentra límites. Para esta exposición vamos a hablar del sensor. Este recibe luz que se ordena en lo que conocemos como resolución. Escuchar hablar, esta cámara tiene tantos píxeles. Cada píxel es un fotocito y estos van evolucionando tecnológicamente, fruto de las crecientes innovaciones en esta área. Sin embargo, resolución no significa calidad de imagen, y esta es central cuando realizamos producciones audiovisuales. Nuestra cámara deberá procesar información que le da el diafragma, el ISO, la velocidad
o FPS más el balance de blancos y la compensación por exposición. Si te es muy complejo dominarla, usa el automático. El siguiente elemento es la calidad del sonido, tan importante o más que la imagen. Podemos prescindir de la calidad de imagen, pero nunca del audio. Una vez dominado el audio y el sonido, empezamos a trabajar en la técnica audiovisual que definirá nuestro lenguaje audiovisual y el formato de comunicación. El siguiente paso es el escenario y la escenografía que vamos a plantear. El escenario es generalmente nuestro lugar de trabajo. La escenografía es cómo organizamos los objetos que nos acompañan. Un ejemplo de ello es este estudio del cual estamos grabando. Debemos pensar en tener un esquema de iluminación en el fondo y luego sobre nuestro rostro. Y esto es importante porque quien observa el material está procesando la información audiovisual que nosotros hemos generado. En el trabajo hablamos sobre la importancia del fondo desenfocado como el enfoque-desenfoque entre secuencias. El plano definirá qué posición ocupamos en esa imagen. Reconocer el plano más adecuado y las reglas de composición para saber dónde se ubica el sujeto que va a comunicar es central y mínima hasta para el análisis de un film. Bueno, Francisco, para finalizar nosotros tenemos unas conclusiones tentativas. Como hemos señalado en la introducción, este no es un trabajo sobre análisis de la imagen audiovisual, sino que aborda dos ejes que se relacionan íntimamente. Por un lado, el de los elementos, desafíos y posibilidades que intervienen en la producción audiovisual, y por otro, el de la necesidad de hacer registros institucionales audiovisuales sobre la labor de la investigación. Aquí se conectan muchos universos, las maneras en las que se piensa una producción audiovisual en el mundo del mainstream y las formas en las que los procesos de enseñanza-aprendizaje han puesto el foco en la inclusión de tecnología en el mundo educativo son algunos de ellos. También en este trabajo hemos realizado una introducción a todos los elementos tecnológicos que impactan en la producción audiovisual y sus crecientes innovaciones. En la intersección de estos universos creemos que el lenguaje audiovisual debe conectarse con el lenguaje de nuestra disciplina y pensar la comunicación en los términos de estos dos lenguajes para un público determinado. De este modo, el dominio de esta cuestión en cuanto a práctica personal debe tender al dominio del lenguaje audiovisual, cuestión que resulta entonces tan importante como el dominio de los cánones establecidos en nuestra disciplina. El lenguaje audiovisual es una forma de comunicar que debe ser tenida en cuenta, ya que plantea otros escenarios ineludibles para comunicar. De este modo, resulta necesario que tanto cátedras, grupos, centros e institutos formen recursos en este ámbito, conformándose áreas comunes de debate tanto en el lenguaje de registro fotográfico como audiovisual, así como la formación cooperativa de alianzas estratégicas para adquirir los medios tecnológicos para desarrollarse en este campo. Claro. El registro amateur con medios tecnológicos no acordes a la situación es factible para un primer momento, Francisco, abocado a la formación y experimentación, pero solo un primer momento, y su continuidad no permite la profesionalización en ese campo. Debe existir un espacio de enseñanza-aprendizaje permanente en los programas de estudio de nuestra disciplina que aborden esta cuestión, Francisco. La necesidad de un abordaje integral sobre el impacto tecnológico en el ámbito de la investigación y en la enseñanza-aprendizaje también se hace evidente en la medida en que implica la apertura de nuevas oportunidades laborales que impactan en la educación presencial, a distancia y virtual, entre otros espacios. Nada de estas cuestiones son imposibles con un programa y orientación que perdure en el tiempo y que sea observado por todos los actores intervinientes como central. Bueno, Francisco, posiblemente en el próximo encuentro esta soledad como productores de imágenes audiovisuales solo sea entendido como un momento. Posiblemente. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Le agradecemos a la organización de las jornadas por permitirnos presentar nuestro trabajo a través de esta modalidad, ya que como ustedes saben, Carlos no puede hacer actividades presenciales por el momento,
Así que gracias, Carlos, por No, compartir a vos. conmigo este espacio. Y los saludamos y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos.